tema que nos convoca para esta mañana es hablar y meditar una gran verdad. Porque recién orábamos y reflexionábamos en este sentido de pertenencia que tenemos, que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Y vamos a hablar esta mañana de que en Cristo somos uno. Amén. Bien. Yo esperaba que todos, así como mi hermano Alex, dijeran amén. A ver, vamos a repetirlo, ¿no? A ver, vamos a hablar esta mañana en que en Cristo somos uno. Amén. Eso, ya. Bien, estamos bien. Y indudablemente cuando nosotros hablamos de que en Cristo somos uno, hablamos singularmente de que hay un sentido de pertenencia en cada uno de nosotros. Y es algo natural en el ser humano tener este sentido de pertenencia. Por ejemplo, ¿imaginan lo raro que sería que yo le pregunte a una persona de dónde es o de dónde viene y que esta persona no sepa qué responder? Porque no sabe de dónde es o de dónde viene. O que le pregunte, oye, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu apellido? Y no tenga idea cuál es su nombre y cuál es su apellido. Porque tener un apellido a nosotros nos da un sentido de pertenencia porque nos identificamos con una familia, ¿cierto? Así es. Y si nos fijamos nosotros a lo largo de la vida, y estoy hablando de manera general, siempre estamos buscando pertenecer a algo, estar en algo. Por ejemplo, yo lo veo muy ejemplificado con los juveniles. Ellos siempre están buscando pertenecer a algo. Un equipo de fútbol, a una banda, a un grupo de baile en el colegio, a algún taller, no sé, un grupo de ajedrez, los que son más aplicados con las matemáticas, que les gusta como esa área. Pero siempre estamos buscando identificarnos con un grupo de personas que tienen como gustos similares o parecidos a los nuestros. Y quiero ejemplificarlo con estos globitos que están acá. Vamos a imaginar que este globito es una persona a la que le encanta, no sé, la mecánica de los autos. Vamos a poner ese ejemplo. No tiene idea de mecánica, pero siempre que puede abre el capó del auto, trata de ver si tiene harta agüita, ¿no? Y de repente pone agua donde no hay que poner, echa a perder el motor, pero le gusta. Y esa persona inherentemente va a tratar de buscar a otras personas que también le guste lo mismo. Y se van a reunir este grupo de personas y van a hablar de autos, van a hablar de mecánica. Oye, ¿viste el nuevo modelo de auto que salió? Que ya, todas esas cosas que le gustan a ellos. También hay otro tipo de personas que no sé. A ver, den usted un ejemplo. Personas que les gusta, ¿qué podría ser? La música. Ya, la música, perfecto. Gente que le gusta la música. Y tratan de juntarse entre ellos. O sea, nos juntamos todos los músicos. Y tratemos de hacer una banda, un grupo. Oye, ¿escuchaste esta canción? ¿Por qué no la sacamos? Tú tocas teclado, yo toco piano, yo canto. Y se juntan. Y hacen grupo. Hacen grupo. Tenemos a los que les gusta la música, tenemos a los que les gustan los autos, y pongamos otro grupo. Aquellas madres que están iniciando el proceso de crianza. Inherentemente encuentran a otra madre que está iniciando también, y se juntan y empiezan a hablar del proceso de crianza, de los cólicos y de todas esas cosas que acompañan los primeros meses, ¿o no, Marco? Claro, y los pañales, hay un montón de cosas. Y se juntan y hablan de eso. Y a ver, otro grupo, a ver, ¿qué podría ser? Aquellos que les gusta ir de compras. Aquí nadie se ríe porque, oye, estarán hablando a mí. Aquellos que andan buscando ofertas, así, 2x1, hoy mira, 70% de descuento. Y hoy justo me encontré con otra persona que también le gusta lo mismo. Ya hicimos juntas. Y bueno, aquí tengo uno solito. El deportista. Ya, el deportista. Ahí anda buscando con quién juntarse, con quién poder hablar y decirle, oye, ¿tú a qué gimnasio vas? ¿Qué día entrenas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra vida se basa en esto. Se basa en buscar gente que tenga como afinidad con nosotros, que tenga como los mismos intereses que nosotros tenemos y rodearnos con estas personas. Y esto es algo que la verdad es que Dios nos creó así, de esta manera. Nos creó como con este chip a cada uno con un sentido de pertenencia, de querer pertenecer a algo. Porque cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, lo hizo para él.
lo hizo para su familia, lo hizo para que pertenecieran a su familia. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Trajeron su Biblia, ¿cierto? Amén. Me dicen así. ¿Quién fue? Roberto. La semana pasada dijo, bueno, si no trajo su Biblia, acérquese. No voy a decir a un cristiano, acérquese a alguien que sí la trajo. No se sienta mal si no trajo su Biblia. No se sienta mal. Ya, vamos entonces, Génesis, entonces capítulo 1, versículo 27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y el versículo 28 dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. O sea, cuando Dios les da esta bendición a Adán y Eva, partamos por el hecho que Adán y Eva tuvieron hijos, ¿cierto? Tuvieron muchos hijos. Comenzaron a multiplicarse y en todo esto, en todo este proceso, Dios sigue buscando a su familia y está buscando a su familia. Pero, y diga conmigo, pero, llega pecado. Llegó pecado, porque Adán y Eva tenían una comunión con Dios única. O sea, literalmente caminaban juntos con Dios. O sea, no había nada que los separara. Entonces este sentido de pertenencia para ellos era todo. O sea, ¿había un sentido de pertenencia con Dios? Claro que lo había. Estaban conectados con Él. Y el problema es que, claro, llega pecado y al llegar pecado llega este sentido de que yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer mi voluntad, y como lo hablábamos hace un par de domingos atrás, yo quiero tomar mi camino y no el rumbo que Dios ha dispuesto para mí, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, nos encontramos que cuando llega pecado a Adán y Eva, después de haber comido el fruto, ellos sienten y escuchan que Dios anda en el jardín, está caminando por el jardín, sienten la presencia de Dios, y la palabra dice que ellos sintieron miedo, que ellos sintieron temor. Así lo grafica la palabra. Ahora, ¿de qué creen ustedes que Adán y Eva sintieron temor o miedo? ¿A qué? A la desobediencia, ¿cierto? ¿A qué más? Porque imagínense, o sea, y yo quiero que nos metamos esto en cuenta. O sea, nosotros conocemos las consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Sabemos lo que viene producto de la desobediencia. Pero hasta ese entonces jamás había habido desobediencia en la historia. O sea, Adán y Eva no tenían idea que podía haber consecuencias de, porque no había habido jamás esto. Y ellos habían estado siempre juntos con Dios. No había nada que los separara. Entonces, claro, Adán y Eva no conocían el castigo. No lo conocían. No conocían lo que era la disciplina, como la amonestación, por así decirlo. No lo conocían. Jamás habían desobedecido y, claro, por ende no conocían las consecuencias producto de la desobediencia, pero el significado de todo esto, si ellos no conocían estas cosas y tú te pones a pensar, entonces la relación que tenía Adán, Eva y Dios era una relación que únicamente era por amor, porque como ellos no sabían, es que tengo que estar con Dios porque si no me va a ir mal, porque de repente pensamos así, ellos no venían con eso, con esa creencia como popular, por así decirlo. Ellos simplemente estaban con Dios porque sabían que ese era el lugar donde ellos pertenecían, donde tenían que estar. Y creo yo, o sea, esto es meramente personal, que ellos no sintieron miedo o temor por un castigo, sino que lo que ellos realmente sintieron fue un vacío. Porque
había llegado pecado y el pecado, quieras o no, te aparta de Dios. Entonces ellos, al sentir la presencia de Dios, no podían actuar como hubieran actuado de manera natural. Estar con Él, porque había algo que estaba estorbando esa comunicación. Y ese vacío que se generó en ellos y que finalmente se traduce que en este sentido de pertenencia que ellos tenían para con Dios, ya no estaba. Porque se habían apartado, se habían distanciado. Y pongamos este ejemplo. Cuando nosotros tenemos ciertas amistades y todo eso, de repente cuando tenemos un conflicto con nuestro amigo o con nuestra amiga, o sea, alguna diferencia, discusión, y nos peleamos. La comunicación en el momento de la pelea y lo que ocurre después de la pelea, ¿es igual? No, ¿cierto? Nos cuesta hablar con esa persona. Nos cuesta quizás comunicarnos e incluso hasta pensamos que lo que había en algún punto de cómo era mi relación con esa persona ya no va a volver a ser igual por este quiebre que hubo. Y lo que ocurre acá es exactamente lo mismo, o sea, hubo un quiebre. Había comunicación entre Dios, el hombre y la mujer, la había, ¿cierto? Pero ocurre este quiebre y probablemente, así como si nos imaginamos cuando nosotros nos peleamos con un amigo y nos cuesta volver a hablar con esa persona, bueno, Adán y Eva estaban experimentando exactamente lo mismo. O sea, que si bien no habían peleado con Dios ni discutido ni nada, pero había habido algo que había producido un quiebre entre Dios y ellos. Y en toda la historia, de ahí en más en adelante, cuando vamos leyendo Génesis, Éxodo, etc., nos encontramos que el hombre sigue buscando este sentido de pertenencia. Sigue buscando el sentido de pertenencia, ya sea identificándose con tribus, con pueblos, pero siempre hay algo que no nos deja o no nos permite como volver a este como plano original, que era con Dios, el sentido de pertenencia con Dios. Pero Dios pone plan, ¿cierto? Y sabemos que coloca un plan y coloca una promesa. Pero antes de llegar a eso, le vamos a leer Isaías 59, versículo 2. Y cuando lo tenga, ¿qué tiene que decir? Oye, aprende. Bien. ¿Lo tienen? Ya, porque no escuché ninguna. Ya. Isaías entonces 59 versículos 2 dice: y son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Lo que pasó con Adán y Eva, que pasa de generación en generación, en generación, en generación, de generación, y nos encontramos nosotros. Cuando estamos en pecado, igual ocultamos nuestro rostro de la presencia de Dios. Porque hay algo que no bloquea esa comunicación natural, ¿cierto? Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están. Y es interesante cuando leemos esto, porque dice pues todos. Y fíjense en el han pecado. Ese han está en pasado. O sea, no te está diciendo vas a pecar, estás pecando. Te está diciendo, o sea, ya pecaste. Es algo que ya sucedió en cada uno de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestra condición. Y dice, y están privados. O sea, algo que está sucediendo ahora. O sea, por culpa de ese pecado estamos privados de la gloria de Dios. Y estas dos frases en el fondo lo que nos están diciendo que por culpa de ese pecado estamos alejados de la familia de Dios. Estamos alejados de ese sentido de pertenencia que encontramos en Él. Y si avanzamos un poco más en la lectura, vamos a irnos a Gálatas, capítulo 4,
Busquen Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Porque no solamente nos quedamos con esa frase que estaba anteriormente, sino que Dios ya venía trabajando en un plan, porque Él quería reconciliarnos nuevamente con Él. Esto a modo de introducción, para que sentemos base y empezamos a hablar de aquí en adelante. Dice Gálatas 4, del 4 al 7, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, y fíjense esto, que fuéramos, ¿qué cosa? Adoptados como hijos. O sea, ese sentido de pertenencia que se perdió en el Edén, vuelve. Adoptados como hijos. Y el versículo 6 parte diciendo, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Y el versículo 7 dice, así que ya no son esclavos, sino que eres hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Heredero de qué? ¿Heredero de qué? De Dios, de su reino, de la vida eterna. O sea, ¿se dan cuenta del cambio? Porque estábamos hablando del plano original del Edén, estamos hablando del pecado, pero estamos hablando de lo que ocurre después. Pero esto, ¿cómo lo conseguimos? Bien, a través de Jesucristo. Es solo por medio de la sangre de Jesucristo en donde el plano original vuelve a nosotros. Es solo por medio de Jesucristo. Así que, claro, Jesús se encarnó, vivió como hombre y sabemos todo lo que ocurrió. Anduvo haciendo el bien, pero también sufrió. Fue llevado como cordero al matadero. Pagó por nuestras iniquidades, o sea, pagó por nuestro pecado, por el pecado que nosotros llevábamos. ¿Pero para qué? Para hacernos herederos, para volver a ser hijos. Y acá hay un punto muy crucial y yo quiero que hagamos esta diferenciación. Todos, aquí, allá, todos, somos creación de Dios. Todos, absolutamente todos. El tema es que nosotros debemos de dar el paso de creación a hijos. Porque no todos son hijos. Sí, todos somos creación, pero no todos somos hijos. Es fuerte. Pero recuerden, el pecado nos quitó esto, de ser hijos. No nos quitó lo de ser creación, porque somos su creación inherentemente. O sea, su palabra dice, o sea, desde el vientre de nuestra madre, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Desde ahí. Pero para llegar a ser hijo, ¿qué necesito? Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Reconocer que su sangre pagó el precio del pecado, de lo que me estaba distanciando, de lo que no me permitía tener este sentido de pertenencia con Dios y de probablemente estar buscando sentido de pertenencia en todas estas cosas que hablamos antes. Porque pecado dejó un vacío en cada uno de nosotros. Porque quitó de nosotros esa comunión con Dios. Porque quitó de nosotros, por así decirlo, como esa chispa que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero por medio de Cristo, esto vuelve. Esto vuelve a nuestra vida. Y Jesús básicamente lo que está haciendo es venir, traernos hacia el Padre y adoptarnos. Dice el texto, o sea, hijos. Volvemos a ser hijos nuevamente. Y cuando creemos en Cristo Jesús, o sea,
inmediatamente Dios nos injerta en su familia nuevamente. Y quiero tomar una oración que seguramente todos nosotros conocemos, que es la del Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cómo dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. ¿A dónde tiene que venir el reino? A nosotros, a nuestra vida, ¿cierto? Hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Pero fíjate cómo parte la oración. Parte como Padre nuestro. O sea, no está diciendo Dios lejano. No está diciendo Dios, tú que estás en lo alto y yo que estoy aquí. Así. No. La oración parte identificándonos con Dios. O sea, reconozco que tú eres mi Padre. ¿Y cómo generalmente es la relación de un padre con un hijo? Yana, hermano Alex, ¿cómo es la relación de ustedes? Es una relación... Porque es que ni siquiera los veo sentados separados, los veo sentados juntos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no estamos diciendo que es algo... O sea, Dios está allá y yo estoy allá. No, que como un hijo estoy en sus brazos. O sea, sé que mi Padre me está cuidando. Y me refugio en mi Padre, en sus brazos. Que es lo mejor que puedo hacer. Entonces, cuando Jesús enseña a sus discípulos esta oración, o sea, lo primero es, Padre nuestro, papá, tú que estás en el cielo, pero que cuidas de mí. Tú que eres santo, pero que también estás conmigo. Tú que has traído tu reino a mi vida. Tú que me has sacado de donde estaba y me has vuelto a colocar en tu familia, porque ahora soy heredero. ¿Se dan cuenta? O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ya vino el reino. Ya está el reino en nuestras vidas. Y todo parte con ese sentido de pertenencia. Todo parte con ese sentido de pertenencia. Volviendo nuevamente al plano original. Y pregunta, ¿cómo nosotros vemos este deseo de Dios de traernos a su familia graficado hoy, aquí? ¿Por medio de qué? ¿Cómo nosotros vemos graficado este sentido de pertenencia de familia en Dios? Graficado el día de hoy aquí, incluso acá mismo. En la iglesia. En la familia. En la familia de Dios. Como un cuerpo. Bien. Como un cuerpo. Y hablemos de este cuerpo entonces. Vámonos a Romanos 12, versículo 4 y 5. Porque claro, todo este sentido de pertenencia, todo este sentido que Dios pone en nosotros de traernos de vuelta a su familia, se grafica de manera literal y vivencial a lo que podemos ver hoy en día, que es la iglesia, su iglesia. Y Romanos 12, versículo 4 y 5 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro, o sea, todos los miembros, sin excepción, están unidos a todos los demás. Y esta es la expresión de la familia de Dios, como lo vivimos en la semana a través de la iglesia. ¿Y cómo debiese ser a lo largo de la semana? No solamente el día domingo. Vámonos a Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 47, porque aquí está graficado. Esta es la iglesia primitiva, como muchos le dicen. Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Estos son los creyentes, esta es la iglesia. Este es el ejemplo. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Todo en común. Partiendo de su identidad en Cristo. Todo en común.
Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí, ¿según qué cosa? Ellos veían la necesidad que había en cada uno e iban de acuerdo a esa necesidad, dice el texto. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alegría y generosidad, sencillez de corazón, de casa en casa, compartiendo el pan. Versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día, dice el texto, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea, lo que yo veo en Romanos, de que somos un cuerpo, ¿cierto? Ahora yo lo veo graficado por medio de la iglesia, con todos estos elementos. O sea, quitándonos el paradigma de que la iglesia es una organización, que la iglesia es una institución, porque no tiene que ver con eso la iglesia. Ni siquiera tiene que ver con una denominación. Ni siquiera tiene que ver con aquello la iglesia. La iglesia tiene que ver con que hemos vuelto a la familia de Cristo. Que hemos vuelto a ser hijos, herederos. Que somos un cuerpo. Y que por medio de ser un cuerpo, todo esto que leímos en Hechos capítulo 2, o sea, nos preocupamos de la necesidad del otro. Vamos compartiendo la comida, el alimento. Por ejemplo, ahora, este domingo, proyectamos al principio una imagen, alimenta a tu hermano. ¿Se recuerdan? Ya. Es como lo que veíamos acá, vendían sus propiedades, posesiones y compartían su bien entre sí según la necesidad de cada uno. O sea, eso va para donde hay necesidad. Me explico, ¿cierto? De casa en casa compartían el pan, la comida con alegría y generosidad. Y no tiene que ver con que, ya, voy a invitar al pastor Pablo con su hijo a la casa. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Igual son 5. Capaz que voy a quedar corto. Mejor invito a mi hermana Ellen nomás. Me sale más económico. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que lo que sale de nuestro corazón tiene que ser con generosidad y alegría. Y alegría. Y alegría. Y si ven cuando hablamos de este sentido de cuerpo, cuando hablamos de estas actitudes, en el fondo, que cada uno debe de tener y ejercer dentro de lo que es el cristianismo. Por ejemplo, cosas como estas, quizás de juntarnos así como por grupos, por afinidades, se rompe un poco esa inercia. Porque, a ver, pongamos el ejemplo. ¿Qué era el globo naranjo? Los músicos, ¿cierto? Porque puede ser que ahora los músicos o un músico se acerque a este grupo de hombres que le guste la mecánica, o que una mujer que está en el proceso de crianza también se acerque y participe junto con ellos. Pero si antes estaban hablando, ellos hablaban de mecánica, el músico con los suyos hablaban de música, la mujer hablaba de los hijos, ¿de qué podrían estar hablando ahora? Ya, ¿de la Biblia? Perfecto, sí, ya. Amén. Ya. De Jesucristo escuché por acá. ¿De qué más podrían estar hablando? De cocina, ya. Ya. Pero miren, ¿saben de lo que van a estar hablando cada uno de ellos? No se le echó a perder el auto, dicen por ahí. ¿Saben de lo que van a estar hablando cada uno de ellos? De lo que Cristo ha hecho en sus vidas. De la transformación que han podido ver por medio de Cristo en sus vidas. O sea, quizá el que le gustan los autos, ahora va a estar hablando de cómo ahora, por medio de Cristo, junto con las mujeres, junto con los músicos, junto con el deportista, o no sé, pongamos los juveniles, van a estar hablando de todo lo que ha hecho Cristo en sus vidas. Y si te das cuenta, lo que es la edad de esta limitante ni siquiera van, porque yo entiendo que aquel que es joven me puede bendecir también contándome todo lo que Cristo ha ido obrando y cómo está transformando su vida.
cómo la mujer que está empezando a criar va a criar a toda una generación de creyentes también. Y cómo por medio de Cristo va a ir obrando a través de esto. Cómo el músico ahora se va a encargar de entregar adoración y guiar a otros a la adoración al Señor. Pero todo esto únicamente lo logramos porque teníamos un sentido de pertenencia en Cristo. Porque hay un sentido de unidad en Cristo. Porque entendemos que somos una familia por medio de Cristo. Porque entendemos que somos herederos del reino. Porque Dios nos ha hecho herederos, hijos. Dejamos de ser creación únicamente y ahora pasamos a ser hijos, herederos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vemos esto, entendemos que la inercia natural que me lleva a buscar dónde pertenezco es que yo pertenezco a Cristo. Y en Cristo está mi identidad. Y en Él está todo, absolutamente todo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué es una comunión verdadera en Cristo? ¿Qué es una comunión verdadera en Cristo? Amarnos los unos por los otros, ¿cierto? ¿Qué veíamos en Hechos capítulo 2? ¿Cómo se graficaba este amor los unos por los otros? O sea, vamos rompiendo un poco ese paradigma de que, claro, venimos acá el domingo, nos sentamos, escuchamos, alabamos y después durante la semana nos vamos para la casa y nos volvemos a reencontrar el otro domingo. Y a lo mucho quizás ya si pertenezco a grupos de estudios durante la semana, vengo al grupo y perfecto. Pero comunión no tiene que ver con venir y participar. Comunión, si se dan cuenta, tiene que ver con hacer también. O sea, no es que recibo únicamente, es que también entrego. Entrego a los otros. Y comunión, y comunión en Cristo se trata también de aquello, de entregar. En Primera de Corintios, nosotros nos encontramos con la imagen del cuerpo. El texto nos dice, no lo vamos a leer, pero el texto nos dice que no todos podemos ser cabeza, que no todos podemos ser manos, etcétera, ¿cierto? O sea, ¿se imaginan lo raro que sería ver una mano con 20 dedos? Sería extraño. O una persona con 5 ojos. Sería raro. Y acá en la iglesia pasa exactamente de la misma manera. O sea, si bien no todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos la misma función, pero sí todos tenemos una función entregada por Dios, que depende de algo que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí, que es tiene 3 letras. Bien, que es un don. Y si tú piensas que somos un cuerpo, si tú piensas que somos una familia, si tú piensas que aparte de eso también hemos recibido este don de parte de Dios, o sea, es que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Diferentes roles? Sí, perfecto. Pero nos necesitamos los unos a los otros. O sea, mira a la persona que tienes a tu lado, es completamente diferente a ti. Mírense. Pero mírense. ¿Son diferentes o no? Ya, si alguien me dice, no, es que igual como que me parezco a mi hermano o mi hermana, entonces mira el que tiene al frente. Es que somos diferentes. Y la verdad sí, en lo natural somos diferentes y somos muy diferentes, pero en lo espiritual, Cristo nos hace uno. Y quedemos con eso. Si están tomando apuntes, escriban eso. Viene mi hermana Elena. Somos diferentes en lo natural, pero en lo espiritual, entonces, Cristo es quien nos hace uno. Y eso nos lleva en el fondo. Toda esta es la introducción, ¿eh? No se asusten. Es la introducción, pero es una introducción que da para todos los temas que vamos a ver durante todos estos domingos, de aquí en adelante, ¿ya?
Entonces nos lleva a esto, en que en definitiva en Cristo somos uno. Y si bien en lo natural somos diferentes y Dios ha colocado cosas diferentes en cada uno de nosotros, pero también nos ha llamado a este sentido de unidad, a este sentido de pertenencia. Y por medio de esto también es que podemos vivir en comunión todos nosotros. Y hay algo muy especial que se produce cuando nosotros vivimos en comunión. Y vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Que esto es producto de lo que nosotros podemos ver cuando estamos viviendo en comunión. Dice su palabra que, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todos los pecados. O sea, tú me puedes decir, es que a mí me cuesta relacionarme con otros. Es que yo prefiero vivir encerradito nomás. Pero el texto aquí me está diciendo que si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, así como Cristo está en la luz, así como Dios está en la luz, dice que tenemos comunión. O sea que es algo que se va a dar de manera natural. No es algo que vamos a tener que forzarnos a hacer. Pero ¿dónde tenemos que estar para que se dé? En la luz. O sea, estando en la luz, viene comunión. Y no solamente viene comunión, sino que dice que la sangre de su Hijo Jesucristo, y es todo por añadidura. Todo por añadidura. Entonces, cuando la comunión de Cristo sucede en mi corazón, es que esto que graficamos con los globos sucede. Es que esto que yo me junto no únicamente con aquellos que tengo intereses parecidos o gustos parecidos, sino que me puedo juntar con todos. Y se rompe esta inercia porque de repente incluso nos miramos entre nosotros y es como, es que yo no soy tan compatible con este hermano, como que prefiero juntarme con este otro. Pero es que esa inercia se rompe cuando vivimos en la luz. Se rompe. Porque esos pensamientos que decimos que no, quizás no me llevo tan bien con esto, con este otro, es que esos pensamientos vienen de la carne. Solo vienen de la carne. Pero cuando estamos en la luz, ¿qué sucede? Luego en la carne, o sea, lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en el espíritu. Y Pablo lo deja súper graficado. Entonces se da de manera natural. Se da de manera natural. Y vámonos a Romanos 12, volvámonos a Romanos 12, habíamos quedado en el versículo 5, vamos a leer el versículo 6 al 8 ahora. Porque acá es lo que nosotros hacemos cuando estamos en la luz, cuando estamos en comunión los unos con los otros. Dice el texto, y van a leerlo ustedes, si pueden leerlo de aquí adelante mejor. Dice, tenemos alto. Hagámoslo en comunión, que se entienda. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3. Tenemos sigamos, 7. Sigamos. Vamos, Nacho.
tenemos todos estos elementos, que son maneras en las cuales nosotros podemos expresar esta comunión, los unos con los otros. Son formas. No estoy diciendo que tenemos que hacer todo lo que dice ahí, porque dice el texto, cada uno tiene dones diferentes. Puede que tengas todos estos dones y amén, porque eso se puede dar, amén. Puedes que tenga uno, pero el tema es que tienes que ejercerlo. Tienes que ponerlo en práctica. Y esto es parte del diseño de Dios. Es parte del diseño de la familia de Dios. Y experimentar comunión los unos con los otros nos va a llevar a 3 elementos que vamos a ver a continuación. Y aquí mi hermana Ellen, por favor, tome nota de todos estos elementos. Yo sé ahí que y los demás que están tomando nota, y si no, el otro domingo venga con un lapicito y un cuaderno porque los vamos a estar utilizando mucho. Primer elemento es que nos animamos. O sea, inherentemente tenemos que animarnos los unos a los otros. Y la verdad, poner como barreras en el sentido de poder animarnos, decir, es que sabéis que no tengo tiempo como para estarme juntando. Podemos llamar, podemos mandar hasta un mensaje, o sea, más fácil no la podemos tener, por así decirlo. Y parte de esto de animarnos también, no es que únicamente el líder, el pastor, o si pertenezco a un grupo de estudio, el encargado va a ser el que me tiene que animar a mí, sino que es algo que tenemos que hacer todos, unos a otros. Y veamos qué dice Hebreos. Hebreos 3, versículo 12 y 13 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, o sea, el día a día, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ¿qué puede provocar el no animarnos los unos a los otros? Pecado, que nos apaguemos. Dice el texto que nuestro corazón se endurezca. ¿Cuál es el ejemplo más grande de un corazón duro que nosotros encontramos en la Biblia? ¿Caín? Caín es uno, pero durísimo. Y hay otro más duro que Caín. ¿Qué lo dijo? Mi esposa, el faraón. O sea, ¿cuánta plaga le tuvo que llegar? Y aún así, no entendió nunca. Aún así, cuando él creyó decir que sí, después fue a la siga de todo el pueblo de Israel y ya sabemos lo que ocurrió en el mar, ¿cierto? O sea, ¿qué ejemplo de corazón duro? Y el pasaje nos dice, o sea, anímense, no sea que se endurezca su corazón. Y se dan cuenta que eso es algo que tenemos que hacer de manera cotidiana. O sea, no es que únicamente venimos el día domingo, nos animamos, salimos como recargados, llegamos a la casa, partimos la semana super power. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y volvemos. No. Lo leíamos en Hechos capítulo 2, todos los días compartían. Todos los días. Y no tiene que ver con venir a un espacio físico, a una estructura. Tiene que ver con la comunión que yo voy a tener con todos. Que tú vas a tener conmigo y que yo voy a tener contigo. Y no únicamente esperar que venga el líder, que venga el encargado del grupo de estudio si es que estoy, que venga el encargado del ministerio si es que pertenezco a un ministerio, a animarme. Sino que también tiene que ser algo que nace de mí, que entrego. Y esto nos lleva al segundo punto. Tomamos iniciativa. Somos nosotros quienes debemos de tomar la iniciativa. Ahora, quizás alguno diga, pero quizás no es bíblico. Pero miren, Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, fíjense en esa frase, tengamos
oportunidad. Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. O sea, no es siempre que el pastor Miguel tenga oportunidad. No es siempre que la pastora Ivonne tenga oportunidad. Ellos tienen que hacernos el bien a nosotros. Es que todos debemos hacernos el bien los unos a los otros cada vez que tengamos oportunidad. Cada vez que podamos aprovechar cada instancia de poder hacerlo. Y acá viene la clave, porque esto no es algo que ya lo estoy leyendo y digo ya, lo voy a hacer, porque sí. No. Genuinamente nos tiene que importar los demás. O sea, yo no puedo fingir que me importas. ¿Se entiende, cierto? Yo no puedo fingir que realmente siento interés si eso no está ocurriendo así. El tema es que eso sí se va a dar de manera natural cuando estemos en la luz, cuando andemos en la luz. Eso viene por añadidura a nosotros. Y vámonos a Romanos 12 nuevamente. Versículo 9 en adelante. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser, ¿qué dice? Diligentes. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía, en armonía, no en conflicto, los unos con los otros. Porque andan en la luz, porque están en la luz. Y todo esto podemos vivirlo, todo esto podemos expresarlo. Todo esto que hablamos de juntarnos, diferentes edades. Y todo esto es porque en Cristo somos uno. Es porque solo por medio de Cristo podemos hacerlo. Es porque solo estando en Cristo, esto que era pecado, que estaba en mí, que me apartaba de poder vivir todas estas cosas, voy a poder vivirlo porque es el plan original de Dios. ¿Se dan cuenta que es el Edén en nosotros? Es el reino de Dios en nuestras vidas, graficado en la iglesia, para bendecir la vida de todos. Todos, no solo acá, todos. Y el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos, dice el texto. Pero era porque había comunión, porque había unidad en ellos, porque estaban sometidos a Cristo, porque comprendían que Cristo es la cabeza de todo. Y vámonos rápidamente a Efesios, capítulo 1, versículo 22 al 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, ¿quién llena todo por completo? Cristo. ¿Por medio de qué? De la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Nos debemos los unos a los otros. ¿Cierto? Amén. Amén. Y vamos a concluir el sermón de manera práctica. Vamos a orar los unos por los otros en esta hora. Así que pongámonos todos de pie. Mira a su lado, mira atrás, mira adelante y ore con esa persona. Y que realmente todo esto que hemos visto esta mañana podamos experimentarlo y reconocer que realmente en Cristo somos uno. Porque solo en Cristo somos uno.